Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las primeras jornadas de debate del Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino, el GIMA. Estas jornadas que hemos dado en llamar por una nueva cultura pesada para el metal argentino y latinoamericano. Además de dar esta bienvenida, queremos recalcar algunas cosas de inicio antes de que le ceda la palabra a Emiliano Scarica-Ciottoli, que va a hacer una presentación más extensa y profunda de las jornadas. En primer lugar, recordar que estas jornadas se extienden durante 3 días. Empezamos hoy, continúan mañana y concluyen el domingo. A lo largo de cada día va a haber distintas mesas y a cuyo cronograma ustedes pueden acceder en nuestra página de Facebook. Estas jornadas están siendo transmitidas por nuestra página de Facebook, así como también por nuestro canal de YouTube. En estas palabras iniciales queríamos, antes que nada, también agradecer. Hay mucho trabajo detrás de estas jornadas, un trabajo que podríamos pensar se extiende en la continuidad de los 7 años que tiene el GIMA hasta este momento. Estas jornadas son para nosotros un momento muy importante, luego de todos estos años de trabajo autogestivo. Y por otro lado hay mucho trabajo también organizacional para estas jornadas y no queremos olvidarnos de nadie en ese sentido. Así que queríamos empezar agradeciendo a la comisión organizadora de estas jornadas, integrada por Malena D'Alessio, Jonathan Dallinger y Verónica Martínez. Andrea Meikop, que nos colaboró en la gráfica, así como también al CIAM, al colectivo que integramos y que nos acompaña, al Seminario Permanente de Estudios de Metal en México, que está retransmitiendo también gran parte de estas actividades por su página de Facebook. Por otra parte, queremos agradecer a las instituciones que nos brindaron su apoyo, la Universidad Nacional de las Artes, la sección de Crítica de Artes, el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Centro Cultural de la Cooperación, la Universidad de los Trabajadores del INPA y el área de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, queremos desde ya, por supuesto, agradecer enormemente a todas las personas que están participando en estas jornadas, en las distintas mesas, que van a dar su palabra, que para nosotros es muy importante que estén acá, a los medios de comunicación que nos han acompañado, así como también a los amigos de siempre del GIMA que nos acompañan, que están ahí con nosotros, a todos ellos, ellas y ellos, muchas gracias. Cedo ahora la palabra a Emiliano Scarica-Ciottoli y bueno, que tengamos unas muy buenas jornadas. Bueno, gracias Juan. Extiendo la bienvenida a los compañeros, las compañeras que están en Latinoamérica y en el mundo mirando estas jornadas. En este contexto de virtualización forzosa, nosotros lo habíamos ya planificado en el mes de marzo, considerábamos que había condiciones materiales para que el GIMA tuviera sus primeras jornadas, como decía Juan, después de casi 8 años de trabajo del GIMA, 3 publicaciones, una por venir, muchísimas ferias, muchísimo recorrido, muchísima lucha, mucha calle, mucha militancia por el movimiento metalero pesado argentino y nuestro americano. Estamos en un contexto de pandemia, inevitablemente, y consideramos que estas jornadas nos van a ayudar, van a aportar un granito de arena para pensar una salida desde el movimiento metalero, pero una salida política. Consideramos que desde el punto de vista continental, desde el punto de vista de habla hispana, las jornadas tienen que meterse, intervenir fuertemente en el movimiento metalero, desde el movimiento metalero, para pensarnos, para reflexionar dónde estamos parados en este momento de la historia.
En ese sentido, creemos que estas jornadas son las más gravitantes a nivel continental, no solamente porque hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para poder llevarlas, para poder montarlas, para poder transmitirlas, ¿sí?, en directo, sino porque muchísima gente, como decía Juan, muchos compañeros y compañeras se han comprometido en colaborar mancomunadamente y que esto sea una realidad, ¿sí? Creemos que los actores sociales más vertiginosos de la escena de metalera están y vienen discutiendo la orientación del movimiento metalero, de nuestro movimiento metalero norteamericano, hace muchísimo tiempo. Y por eso estas jornadas, ¿sí?, tienen ese objetivo, continuar con esa lucha, ¿sí?, continuar con esa gran tarea que es la tarea del movimiento metalero contemporáneo en un contexto de adversidad donde todavía el aparato represivo del Estado a escala continental sigue desapareciendo compañeros y compañeras, y es por ello que creemos que esta actividad intelectual se complementa en las calles, se complementa con nuestra escritura a martillazos, se complementa con nuestra producción, con nuestra actividad como docentes, como investigadores, como trabajadores, trabajadoras. Creo que nos complementamos en ese sentido y nos encolumnamos con todas las luchas en curso para que nuestro movimiento metalero sea cada vez más amplio y para que tenga una orientación, como dice un gran compañero que va a participar el día sábado del panel de Latinoamérica, Mariano Pacheco, desde abajo y a la izquierda. Por la memoria de nuestro compañero asesinado, Facundo Castro, por todos los detenidos desaparecidos de la dictadura y de estas democracias a escala continental, por ellos y por ellas, esta jornada y esta orientación. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿sí?, un saludo muy grande desde la Argentina y damos pie a la primera mesa de metal y lenguajes artísticos. Gracias. Bueno, después de la presentación, buenas tardes a todos, todas y todes. Voy a tratar de hablar en inclusivo, sepan disculpar que a veces me cuesta un poco. Mi nombre es Malena Galesio Serra, soy comunicadora, soy artista y bueno, como dijeron, soy parte de la comisión organizadora y vamos a estar acá hablando un poco de la conexión del metal y de otros lenguajes artísticos. Y para empezar, me gustaría indagar un poquito en lo que acabo de decir. Soy artista, soy intérprete de teatro musical y también me considero metalera, me considero fanática del metal. Y siempre la gente me decía, pero ¿cómo podés ser metalera y estudiar danza? ¿Cómo podés hacer ballet y que te guste el metal? Como si fuese una contradicción, ¿no? Como si
uno no pudiese escuchar, no sé, a Rammstein y que le guste hacer ballet o hacer teatro. De hecho, me acuerdo, una persona, una amiga en su momento me dijo, pero el metal no se baila. Y esto me lo dijeron hace 15 años y todavía lo recuerdo. Y disparó el presente trabajo, un trabajo en el que me empecé a preguntar por qué el teatro musical, que es la disciplina que yo estudio y que yo practico y que me apasiona, en su historia, digamos, si uno se pone a mirar la historia del teatro musical, uno se da cuenta de que el teatro musical es como una enorme fuerza centrifugadora que toma otros estilos musicales y que toma otras culturas y que va tomando otras estéticas y las integra a su propia estética. Y sin embargo, uno recorre la historia del teatro musical desde fines del siglo XIX y no se encuentra con el metal, siendo que el metal ha sido parte muy importante del arte en las últimas décadas, no existe, está borrado, está baneado de los escenarios de Broadway, de los escenarios de West End, pero también de los escenarios de Buenos Aires, siendo que Buenos Aires es la capital latinoamericana del teatro musical y tiene una enorme producción propia no solo de traer producciones de afuera, no solo de, bueno, vamos a pagar la producción de El Fantasma de la Ópera, sino producción propia autóctona de musicales argentinos. Y sin embargo no está. Hay algo, hay un tabú, algo que no se baila, algo que no se canta, algo que parece que está borrado de los escenarios. ¿Qué es el teatro musical? Y cuando tuvimos la idea, cuando planteamos la idea de esta mesa panel, que además es híbrida porque tenemos 2 escritos y 3 invitados, a mí lo que se me ocurrió fue esto, bueno, ¿dónde está el límite entre el teatro musical y el metal? ¿Existe ese límite o es un límite que nos lo estamos imaginando y no es tal? Empecé a hacer un recorrido y me di cuenta de que hay un montón de cosas desde el mismo teatro musical que permiten el cruce, pero también desde el metal. Desde el teatro musical encontramos un montón de producciones que incorporan, ya sea parcial o totalmente, la cuestión sonora del metal, importantes guitarras eléctricas, baterías, distorsiones, incluso hay un enorme parentesco entre la forma del cantante del teatro musical y la forma del cantante del metal, el uso de los vibratos, el uso de la fuerza vocal, el uso de voces muy limpias y muy virtuosas. El virtuosismo es muy importante en ambos géneros. Y encontré 3 producciones que son American Idiot, Rock of Ages y en particular School of Rock. School of Rock, la adaptación de la conocida película con Jack Black, en la que claramente está tematizada la vida de un músico de rock, de metal, y sin embargo, su propio compositor dice, bueno, pero no podríamos hacer un musical entero de metal porque eso significaría 1 hora, 2 horas de gente gritando y es demasiado para el espectador. Realmente es demasiado, realmente, ¿qué significa? Que el metal no es teatralizable, que no es teatral. Entonces, si saltamos el charco y vamos hacia el metal, nos encontramos con que hay un montón de bandas que toman la teatralidad y la performatividad y la llevan a la escena y van hacia mucho más allá que un simple recital. Podemos encontrar bandas que utilizan disfraces o temáticas, como sería el caso de Hailstorm o el caso de Glory Hammer, que respectivamente son o piratas o cuentan una historia desde un metal fantástico, o discos temáticos, las mismísimas rock óperas, que no solo desde el metal, sino desde otras partes, desde otras aristas del rock, fuimos viendo en las últimas décadas. En particular, me gustó mucho el caso de Ghost, que es una banda de suecos, que llevan muchísimo más allá del tema de la performatividad y de la teatralidad. Para esto usé un par de conceptos. Recurrimos a Roland Barthes, que la tiene muy clara, sabemos que él sabe mucho más que yo, y que él dice que esto de la teatralidad es ese plus, eso del teatro que es más allá que el texto, que hay algo más ahí que está sucediendo en escena. Lo mismo que la performatividad, eso que en escena sucede, eso que uno no hace que hace, eso que uno hace, eso que acontece. Y efectivamente me empiezo a encontrar que en un montón de recitales de metal, específicamente en Ghost, pero también en otros, hay algo que acontece en escena que es mucho más que un set de músicos tocando. Hay personajes, hay una historia,
hay composición de personajes que van más allá y que se influyen en la vida y se influyen en todas las entrevistas que estos músicos están dando. Entonces sí tenemos parentesco musical y parentesco vocal indudable. Podemos poner un paralelismo de dos cantantes, uno de metal y uno de teatro musical, y seguramente encontremos bastantes similitudes. Encontramos paralelismos en términos de estética, encontramos musicales que retoman temáticas que muchas veces vemos en el metal, como la muerte o como lo grotesco, como el consumo de drogas, como muchísimas otras temáticas que el metal retoma. O sea, tenemos ese punto de contacto. Tenemos el punto de contacto de la performatividad. Si encontramos que hay un montón de bandas que llevan la performatividad, los personajes y la teatralidad al metal, eso significa que el metal sí puede ser teatral, no como lo planteaba Andrew Lloyd Webber, que decía que el metal no se podía llevar al teatro porque eran 2 horas de gente gritando. El metal no es solo gente gritando, por favor, vayamos a escuchar cantantes de metal que canten muy bien. Pero además me parece que hay un tema que no tocamos, que es fundamental en el musical, y que es la danza. La danza está, como todo en el musical, está al servicio de la trama, y se van creando lenguajes, se van creando diferentes códigos de movimiento que son como hablar bailando, es hablar con el cuerpo, que es el punto que me señalaba mi conocida, volviendo al inicio. El metal no se baila. Y ahora, pregunta retórica, les doy la chance de que contesten desde casa. ¿Acaso no hay danza en un recital de metal? ¿Acaso no hay gente saltando allá abajo? ¿No hay un poco? ¿No hay un código de movimiento en el metal? Claro que sí. Eso también es danza. Danza no es solamente el ballet o el jazz o el theater dance. Hay mucho más. Expresión corporal. Expresión corporal, claramente. Hay algo en el cuerpo que empieza a trascender y que hay algo que no lo podés expresar con palabras y lo empezás a expresar con el cuerpo. Y eso es lo que sucede en el pogo y es lo que sucede en el teatro musical. Entonces, mi conclusión a toda esta perorata es que me parece que la división y el límite no es tal y no existe, y es solamente una cuestión de, como en una coreografía, contar 5, 6, 7, 8 y dar el primer paso y decir, vamos a hacer un musical sobre metal, porque si Broadway puede incorporar todas las culturas, porque hay lugar para la cultura latina, para la cultura afroamericana, hay lugar para el rap. Hamilton desde 2015 viene demostrando que no hay nada que no se pueda tematizar y que no hay nada que no se pueda subvertir en términos de representación. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotres? ¿Qué pasa con el metal que no está? Mi conclusión, muy agarrada con pinzas y muy temporaria, es esa. Tenemos que empezar a relacionarnos con otros géneros y con otros lenguajes artísticos y empezar a derribar esas barreras que están un poco construidas, pero que son bastante más prejuicio que construcción real. Así que ese es como el punto de partida que encontré. Y ahora le voy a ceder la palabra a Iris, que también estuvo trabajando mucho sobre estos temas. Y bueno, en principio que te presentes, que nos cuentes un poco sobre qué va tu trabajo y después vamos a seguir con nuestros otros invitados. Bueno, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Iris Mojica, yo soy de México, soy historiadora del arte y mis preocupaciones principales son las imágenes, el mundo de las imágenes, o sea, cómo percibimos, cómo aprendemos, cómo vemos día a día, ¿no? Mi ponencia o mi escrito se llama Las presencias de la muerte, ficciones de lo real, y básicamente trata de ficcionar relaciones entre 3 aspectos. Uno, que es la obra de la artista mexicana Teresa Margolles, la banda de Tijuana, Unidad Trauma, y por otro lado, las famosísimas narcoseries, en específico, El Señor de los Cielos. ¿Por qué voy a tratar de emparentar esta clase de producciones audiovisuales? Porque todas tienen en común el uso de la muerte. Y peor o mejor aún,
nos presentan la vida del cadáver, la vida desde su transformación física y material hasta su transformación social y simbólica. La muerte ha existido desde siempre y todos nos vamos a morir. Eso es inevitable y eso es innegable. Todos nos vamos a morir. Pero ¿bajo qué circunstancias vamos a morir? Además, mi propuesta trata sobre una etapa en México muy específica, que es el sexenio del presidente Felipe Calderón del 2006 al 2012, que es cuando se declara la famosa guerra contra el narco, que en realidad la guerra contra el narco no es una guerra en pro de terminar con el tráfico de drogas, sino más bien es la visibilización de la necropolítica operando en el país. Y es por eso que a mí me resulta de suma importancia presentar las producciones audiovisuales que se dan o las producciones artísticas que se dan a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Teresa Margolles, ella participa en la 53 Bienal de Venecia y la exposición se llamó ¿De qué más podemos hablar? Eso fue hacia el 2009. México atravesaba por un problema de imagen a proyección internacional muy grande, puesto que el turismo había bajado de forma impresionante porque México era considerado un destino sumamente peligroso. Las políticas culturales entonces se empiezan a mover para generar imágenes nuevas de México y que por tanto hubiera una afluencia del turismo. El problema con esto es que Teresa Margolles, que además es técnico forense, se da cuenta de que, número uno, hay una sobredimensión de cadáveres. Los cadáveres se vuelven una producción de la cual hay excedentes. Y por otro lado, existe también la reflexión de, bueno, ¿por qué los cadáveres solamente son usados para la ciencia y no para el arte también? Entonces, Teresa Margolles utiliza la morgue no solamente como un taller artístico, sino también político. Y de ahí es que ella emplaza esta pregunta, ¿de qué más podemos hablar en un momento tan convulso social y políticamente hablando? Lo que ella hace es trabajar con restos materiales, que son sangre o agua, básicamente. Por otro lado, Unidad Trauma, que es una banda de Tijuana, que además Tijuana colinda con San Diego, que es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Ellos los integrantes trabajan como trabajadores sociales en las unidades de trauma. Es decir, que ellos atienden de primera mano personas que están en shock ante un siniestro, ante algún delito, cosas así, o como intérpretes médicos. Entonces, para ellos, generar un estilo de música que le llaman el metal médico forense, donde su presencia implica un legado contra la negligencia médica en pro del progreso. Es decir, todos estos saberes acumulados que hay en la sociedad, que la ciencia dice, no, ¿sabes qué? Esto no sirve, vamos a desecharlo porque no sirve para el progreso. Entonces, ellos de alguna forma dan esa vuelta. Y por otro lado, también me parece un vuelco muy interesante porque se autodenominan doctores y curan el mal de la sociedad. Cabe recalcar, que es algo extremadamente importante, que mucho de la violencia contra el narco que se dio en México se dio en los estados del norte,
por esta relación fronteriza. Entonces, claro que les toca de primera mano observar toda esta clase de situaciones. Y por otro lado, pues las narcoseries que han tenido un éxito brutal, independientemente de si es una buena producción, si es una mala producción, el punto ahí no es ese, al menos no para mí. El punto para mí es ejemplificar cómo estas series, uno, se basan en la vida de capos de la droga. En este caso, esta serie se basa en la vida de Amado Carrillo, que le llaman el Señor de los Cielos. Y por otro lado, cómo los usos de la muerte están precisamente ahí representados como formas legítimas para defender sus estilos de vida. Y que entonces el estado de excepción, que es la muerte, es la regla. Y no solamente ahí, también en el México actual. Por otro lado, pues bueno, yo podría decir desde el punto de vista de la cotidianeidad que para los actores, actrices, camarógrafos, diseñadores, etcétera, 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 que se encargan de estas producciones, tienen un contacto cotidiano respecto de estos acontecimientos. Sin embargo, es un contacto completamente reificado, completamente dramatizado, incluso coreografiado, porque esos dobles que hacen las escenas de acción, evidentemente saben cómo caer, evidentemente saben qué les va a pasar, pero un muerto no. A un muerto no, nunca va a estar en esa posibilidad de repetir. Se muere y ya. Entonces, yo veo entre las producciones de Teresa Margolles y de Unidad Trauma una especie de ungüento, porque ambos trabajan con residuos, muchos residuos. Por un lado, Teresa Margolles trabaja con residuos materiales, pero por otro lado, Unidad Trauma trabaja con el residuo emocional que implica atender a una persona ahí. Y cómo transformar, cómo crear una praxis estética o artística o poética a partir de eso. Y de esa forma, y creando su música, que es un estilo que oscila entre el grindcore, poder hacer intuir al cuerpo una posible escena del crimen, que sin estar ahí te permite sentir eso. Y que a lo mejor al hacerte sentir eso, te cambia algo, te genera algo. Lo que están viendo son representaciones de la muerte. Mucho de mi trabajo se basa en una genealogía visual sobre estas representaciones, ya que a mí me interesan mucho estos modos de representación, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se representan estos temas? ¿Cuál es el punto de estos temas? ¿Y por qué se genera? ¿Por qué se vuelven de alguna forma de moda? O sea, en el siglo XVI hay algo... hay un boom de las representaciones de la muerte, pero es también el hecho de pensar por qué. Y, por ejemplo, yo veo tanto en el trabajo de Teresa Margolles, más bien en las tres producciones, en el trabajo de Teresa Margolles y en Unidad Trauma y en El Señor de los Cielos, reflexiones muy interesantes sobre producciones pasadas. Desde la imagen que acaban de ver es una representación que se llama Omobula, que representa la fragilidad de la vida. Lo que están viendo ahora en la esquina superior izquierda, que es la fotografía de un cadáver en la plancha, fueron las invitaciones que se entregaron durante la inauguración de la Bienal de Venecia, donde Teresa Margolles participó. Además, estas tarjetas
son para cortar cocaína. Más abajo, casi en la esquina inferior izquierda, se muestra el promocional del Señor de los Cielos tomando una carta y por un lado una mujer vestida de Catrina o de muerte y por otro lado un gesto vaporoso. La Catrina como representación mexicana de la muerte, que cabe recalcar que la Catrina era más una representación de sátira social que la representación de la muerte en sí, y el gesto vaporoso, pues, de esta invisibilidad de la misma muerte que en cualquier momento te puede llegar y no te vas a dar cuenta. Yo creo que no, que hay, primero, hay que romper prejuicios de qué es arte y qué no es arte. Eso realmente a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es pensar desde la sensibilidad, decir si esto nos está afectando y si esto se está consumiendo día a día, porque desgraciadamente las narcoseries son de las producciones audiovisuales más consumidas, al menos en América, o sea, sí. Pues entonces hay que tratar de descentralizar la mirada de ese entretenimiento y poder expandir la mirada para ver otros problemas, ver cómo hay otras prácticas, también artísticas, que nos sirven para hacer críticas o críticos de eso. Y pues nada, creo que, bueno, ese sería como el resumen de mi escrito. Perfecto, muy interesante. Me diste el pie perfecto para pasarle la palabra a Ruja, el director de Manicomio Freak Show, con esto que estabas diciendo de, al final, hay cosas que parece que no se expresan o tenemos que empezar a expresar estas cosas de las cuales no se habla. Así que, Ruja, quisiera, si nos estás escuchando, que nos cuentes un poco Sí. cuál es tu entrada al mundo del arte, que nos cuentes un poco acerca de tus shows, que son shows que tratan sobre toda esta cuestión del horror o de los freak o de cosas que muchas veces no vemos arriba del escenario. Y si ves una relación con esto que venimos tejiendo sobre el metal y sobre las representaciones, que nos introduzcas cuál pensás que es esta relación. Hola, ¿cómo están? Soy Ruja, del Manicomio Freak Show de Buenos Aires, Argentina. Nuestra obra es una obra inmersiva. Trabajamos sobre todo el salón. Es un show diferente del género horror, con erotismo, con escenas fuertes, con artistas extremos, faquires, con una banda en vivo, que esa sería la conexión con el rock y el metal. Sería como que te da una sensación de muy bueno. Somos 20 artistas que trabajamos durante... Yo venía antes de otro show anterior que era más del palo del horror. Estuve 2 años ahí trabajando, que era más una varieté arriba de un escenario. Y público, rompimos eso de repente tener el artista que le sale de atrás, de los costados, de arriba. Es algo raro, ¿viste? Para el que no está acostumbrado, capaz que acá, hace muchos años lo empezó Fuerza Bruta, de la Guarda, hicieron también cosas así, pero no relacionado con el terror. Lo nuestro es más, es erotismo, casi pornografía, en un show. Todo lo prohibido, todo el morbo, lo peor que tiene el hombre está representado ahí y la gente se va re sorprendida.
No sé si me quieres hacer alguna otra pregunta del show o de lo que les quieran saber, cualquiera de ustedes. Sí, me parece muy interesante esto que dijiste, que es una experiencia inmersiva. ¿Y cuál es el uso que Sí. hacen del espacio escénico? Por ahí que nos cuentes un poco la función de la performatividad. Y al ser inmersiva, ¿qué le pasa también al cuerpo del espectador que está en el show? El público, por lo general, no está acostumbrado a un show de esta manera. Algunos se asustan, algunos se alejan, otros sí participan. Nosotros no obligamos a nadie a participar, el que quiera se acerca donde están las performances de los artistas y van viéndolo, algunos lo ven de lejos, es según cada uno. Es una experiencia desnuda adelante, aunque es algo súper normal, si tiene una escena, así que cuenta la historia de un manicomio de los años 30, donde se ve lo peor del ser humano y los doctores y los médicos y los religiosos sobre los curas Creo, por momentos ay, la gente ve cosas súper fuertes y puede interactuar con el mismo artista. No sé si se cortó o se escucha. se entrecorta un poco, pero se escuchó perfecto. Bueno, vamos tejiendo entonces del teatro musical y la performatividad, pasando por la presencia de la Sí. muerte, pasando por el horror, y llegamos a un punto que es esto de la experiencia inmersiva, y le quiero preguntar, y quiero que se presente Sofía, que es fotógrafa y que ha fotografiado metal, y también que tiene una conexión con la danza, y pensé en esto de la experiencia inmersiva de un recital, que nos cuentes cómo es fotografiar metal, qué es lo que vos mirás. Hablábamos de la mirada cuando nos íbamos preparando, qué es lo que mirás y cuál es la relación con la fotografía de la danza, por ejemplo, que debe ser distinta. Creo, Sofi, que tenés el mic apagado. Fíjate. A ver. Muy bien. Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho perfectamente. Bien. Bien, discúlpame. Bueno, ahora estoy viviendo en San Luis, pero soy de Buenos Aires. Me dedico a la fotografía en vivo desde hace 12 años más o menos. Me especialicé en eso. En primera instancia, la diferencia entre la danza y el recital es que entre el músico y el espectador. Por el fanatismo argentino, más que nada, ¿no? En la danza capaz no sucede eso, sucede solamente la observación, pero admirar lo que sucede, porque el fotógrafo está en el medio entre el espectador y el artista, entonces es un observador plenamente, ¿no? De ese choque que se desarrolla nacional o con una banda nacional. En mi parecer, el artista en vivo tiene una potencialidad en imagen que no tiene desarrollando en sesiones o en otro tipo de circunstancias, ¿no? En relación a la danza, me parece que se contemplan un montón de cuestiones tipo ritmo, compás, y el poder de la captura está en la observación de cada uno.
A mí me preguntaban si yo tenía un género en particular o solamente retrataba metal. Y yo empecé en la escena muy under. Entonces, después, cuando ya estaba mucho más fogueada y miraba, claramente en los estadios el artista en vivo se potencia mucho más visualmente, es otra cosa. Mismo cuando vos exponer una gigantografía de una persona que estuvo en vivo no tiene nada que ver con algo de estudio, ¿me explico? Sí, hay algo que nombrás de la fuerza del cuerpo, de lo performático, que claramente está jugando ahí. Y también tiene mucho que ver el hecho de que el público juega una escena muy importante. Por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, el público juega una escena muy importante. No es lo mismo el artista en Buenos Aires que el artista en Jujuy o en el sur de la Argentina. No es lo mismo. Yo con Almafuerte tuve la oportunidad de viajar por todo el país y me daba cuenta justamente eso. Primero, la persona del interior lo manifiesta mucho más el fanatismo, porque lógicamente no va a recitales todo el tiempo. Entonces, una vez que accede al recital, el pogo o las sensaciones que se manifiestan en ese momento son mucho más elevadas que capaz en un River, que vos decís, pero hay millones y millones de almas, ¿no? En el escenario es muy marcado que el hombre, el cantante, se desenvuelva mucho más, ¿no? Yo siempre manifiesto la caracterización de los bajistas, porque hay bajistas argentinos mucho más expresivos que otro tipo de bajistas, capaz, ¿no? En esa escena puntual, digamos. Pero en relación a lo expresivo, me parece que está relacionado también a lo que uno quiere manifestar cuando canta lo que quiere, o sea, lo que está cantando, ¿no? Sí, totalmente. Tejiendo con lo que venía diciendo antes, este plus, este algo más que sucede en escena. Voy a decir algo que si Walter Benjamin me estuviera escuchando me va a matar, pero algo que en la reproductividad técnica hay algo que no está ahí, que solo sucede en el aquí y ahora. Por supuesto. Entonces, tejiendo un poco con esta trenza que venimos haciendo entre teatro musical, narcodramas, metal, shows performáticos, le voy a ceder la palabra a Faca para incorporar el último lenguaje que tenemos en esta mesa, que me parece que tiene un peso muy grande en la cultura pesada, que es el arte del tatuaje. Entonces, Faca, si querés presentarte, contarnos un poco cómo te introdujiste en el arte del tatuaje y qué relación ves, en principio, entre la cultura metálica, la cultura pesada y el tatuaje. Bueno, antes que nada, gracias Malé, gracias a todos, Gima, por invitarme. Bueno, yo empecé a tatuar hace unos 6, 7 años más o menos. Siempre estuvo dentro de mis ganas relacionarme a este u otros lenguajes híbridos, digamos, del submundo, ¿no? De la sociedad, todo eso que la sociedad ve como con ojos de, no, mira aquello, lo raro, siempre me encantó. Yo soy de Gualeguaychú y me vine a vivir acá a los 17 años, o sea que gran parte de mi adolescencia la viví ahí, y era como decía Sofía recién, llegaba una banda, me acuerdo, no sé, de que vaya a tocar 2 minutos, o que vayan bandas así, Nietos de Baez, o varias bandas de punk ultra under que caían, Topos también fue a tocar una época, y para nosotros era
como ir a ver una cosa, no sé, una cosa que no iba a suceder muchas veces en el año, en la ciudad y muchas veces en la vida. Entonces, ir y comunicarte digamos, con la música metal, la música pesada o el punk, a mí también me gusta mucho, era también ver ese mundo de los tatuajes, ver esas marcas. En el interior era difícil que alguien tenga tatuajes, muy poca gente tenía, no había casi tatuajes hace 20 años, 30 años atrás. Entonces, siempre me interesó mucho, pero ya estando acá en Buenos Aires y habiendo estudiado en la UNA, en la antigua IUNA, fue que me pude contactar con gente que esté dentro de la movida. Todavía era muy complejo, hace 7, 10 años atrás, meterte, que te dejen entrar, que te dejen investigar, ¿no? Las puertas estaban cerradas todavía. Y bueno, pude dar con gente que me abrió una puerta y me dejó entrar en eso, porque era una locura. Lastimar gente, ver sangre, tatuar, dejar algo marcado para siempre, y también recordar esos tipos y esas pibas que veíamos que iban, digamos, en los grupos de gira para el interior y nos partía la cabeza ver un tatuaje, no sabía si ver el show o ver lo que esos tipos, las marcas. O también me acuerdo los recuerdos de la revista 1320 o de alguna Madhouse, alguna revista que caían en casa por mi hermana o algún vecino que te las prestaba. Ver los tatus era una cosa impresionante que te dejaba, no sé, era como muy loco. Me acuerdo las primeras imágenes qué sé yo, de los discos de Iron Maiden o del primer disco de Black Sabbath. Ahí también aparecía la muerte, esa escena oscura. Me parece que el metal busca mucho eso y lo lleva como bandera, ¿no? Pasan los años y esa cosa oscura está ahí presente a través del tatu y la decoración o lo estético o la transformación del cuerpo, los cuernos, lo que se haga, ¿no? Me parece que el metal siempre aportó mucho a animarse a hacer lo que otros no. Sí, esto que vos comentás lo veníamos discutiendo, el hecho de que mucho o poco el hecho de tatuarse o hacerse un piercing o hacerse alguna alteración nunca es gratuito para el cuerpo, llega una cuota de dolor, una cuota de sangre, siempre, bueno, dependiendo también de lo que uno se haga, el lugar donde se tatúe. Entonces, eso y qué rol crees que tiene para el metalero en el cuerpo, por qué eligen llevarlo en el cuerpo y no en una remera, por ejemplo, que también, pero además de eso hay una necesidad de grabárselo en la piel. ¿Qué rol crees que juega eso en la cultura pesada? Creo que la cultura pesada o el metal en sí, bueno, abarca un grupo de gente que está convencido y cree realmente en lo que está y lo disfruta. No lo lleva como una bandera temporal, ni lo oculta abajo del saco, de la corbata, o que llegue hasta por acá nomás, que no se vea que en verano. No, está convencido de lo que hace, pasan los años y no es que después puede volcarse a otro estilo musical, crecer, pero lo lleva como bandera. Entonces eso de la marca permanente que lleva el tatuaje, ¿no? Que genera el tatuaje, es algo que mucha gente no lo acepta. Y el metalero o la metalera o la gente que está dentro de la música pesada es casi como una necesidad, una decoración, una marca, trascender los límites, ¿no? Que la sociedad impone o que trata de imponer, y cada vez se ve más ya. Yo recibo gente grande, ¿no? Grande, qué sé yo, no sé, gente de arriba de 60 años a tatuarse como arrepentida de no haber podido trascender eso antes, ¿no? Y me parece que los metaleros y metaleras lo han podido llevar adelante desde siempre, ¿viste? Que lo veías y decías, mirá, aquel es el raro, y no, era el copado, el tipo o la piba que entraba a un lugar y decía, se animó, lo hizo. Me parece que tiene mucha relación con cómo uno se viste y se planta a ser el contrera de la sociedad. Eso, al menos yo lo entiendo así, está buenísimo, es muy interesante. Sí, totalmente. Y aprovecho y ya empezamos a complejizar esto que venimos hablando y le pregunto en principio a Iris, pero creo que todos los que estamos acá presentes podemos aportar esto que se viene repitiendo, esto de que somos los raros o que quienes expresan lo que el resto de la sociedad no quiere expresar. Iris, dijiste algo así, como esta banda Unidad Trauma que retoma esas cosas que la sociedad no quiere ver. ¿Pensás que el metal en general en México hace esto y cuáles son las imágenes recurrentes? Si tiene que ver solamente con la cuestión de la muerte o de lo médico
o si hay otras imágenes que también entran en juego. Bueno, pues en general yo, es que no sé cómo enunciarlo. Voy a empezar respondiéndote la segunda pregunta y a lo mejor eso me da pie a todo lo demás. Yo creo que Estados Unidos nos vendió mucho esta idea del metal reificado del diablo por el diablo y que todos somos satánicos y ¡woo! Orgía de sangre, ¿no? O sea, realmente no. Yo creo, y la particularidad que yo estoy viendo es que sí hay una preocupación desde el metal de representar la maldad o aquello que aqueja a la sociedad. Y es por eso que Unidad Trauma lo cifra a través de estos estatutos médicos y estos estatutos de la violencia. Y por otro lado, te puedo poner otro ejemplo de una banda de Mexicali que se llama El Nuevo Badiraguato de Sinaloa, que tienen como portada de disco al Chapo Guzmán con cuernos. En realidad, los nuevos signos como de la maldad se están dando a través de contextos específicos. Entonces, lo que nos permite ver el metal o en estos casos concretos es eso, ver a partir de qué condiciones de posibilidad enunciamos uno al otro, porque pues al enunciar al otro como malo, pues entonces estás enunciando a un otro como no malo, ¿no? Creo que siempre ha estado vinculado a repensar la maldad, pero no la maldad como la conocemos con cuernos y cola, porque, por ejemplo, Teresa Margolles, y regresando de nuevo a las producciones visuales, Teresa Margolles hace una representación de la muerte a través de un tema que pareciera muy estético y muy bonito, como lo es el Omobula. El Omobula, como ya les mencioné, es una representación de un niño soplando pompas de jabón y reventándolas, representando la fragilidad de la vida. Lo que hace Teresa Margolles es retomar el agua de morgue, poner un sistema que produzca burbujas en una sala de museo. Entonces la gente está fascinadísima viendo, ay, sí, las burbujas, qué bonitos, que no sé qué. Todo el mundo se quiere tomar la selfie con las burbujas, pero ya cuando realmente se dan cuenta de que esa agua que se rompe y que te toca es de muerte o que es el último contacto con la muerte, entonces también hay otra activación. Y por otro lado, yo te podría hablar de que cuando Teresa Margolles inicia su carrera, lo inicia con un colectivo que se llama Grupo CEMEFO, que es Servicio Médico Forense, y todos ellos pues trabajaban con cadáveres de caballos, ¿no? Y de hecho, ellos empiezan a conjuntarse justamente porque les gusta el metal. Ellos empezaron con una banda que se llamaba Caramelo Macizo, pero poco a poco sus necesidades artísticas ya no iban tanto hacia la música, sino que iban más en función de representar cosas, pues sí, o sea, de las que nadie habla, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido sería mi respuesta. Sí, pensaba mientras vos estabas hablando que hay algo que yo también lo retomé en mi trabajo, esta cuestión del estereotipo del metalero satánico, que de hecho aparece en un musical que es muy conocido que se llama The Book of Mormon, el libro del mormón, un musical que es muy satírico, porque ya de por sí es una sátira a la religión mormona y es una sátira al musical en sí.
Y hay un cuadro en el cual el protagonista, que es un mormón muy correcto, comete un pecado menor y sueña que se va al infierno. Y el infierno es una canción de metal, porque no la podemos definir de otra forma, con gente con cuernos, el diablo con tachas, con un chaleco de cuero, con borcegos metaleros. Y de repente es lo mismo en Beetlejuice, de repente se hizo el musical de Beetlejuice, de la conocida película, se hizo el año pasado en Broadway, y también está esta cuestión de la muerte, pero tomada siempre desde esa estética, como si la muerte no pudiera ser otra cosa, y siempre como termina cayendo sobre el metal, como también, como si el metal no hablara de otras cosas, como si, no sé, no contara historias de amor, o no tuviera letras que son de repente muy fuertes con un sentido político y con un sentido contestatario, y también, retomando esto que vos decías, hablan de lo que la sociedad no quiere hablar, pero eso no siempre es muerte y satanismo y el demonio y los cuernos. Y me parece muy interesante ligar esto con la estética. Faca, ¿pensás que hay algunas imágenes o algunos significantes en particular que se repitan en la estética del tatuaje metalero o no existe un común denominador? Yo creo que depende mucho de la persona, porque yo tatúo metaleros, yo hago tradicional americano o tiendo a hacer tatuaje clásico y vienen un montón de metaleros, también está la gente que hace realismo y también más metalero, o la gente que hace thrash polka, que tiene todo chorreado, rojo y negro. Yo creo que se abrió bastante y me parece que no es parte de un solo estilo de tatu, sino es la manera de llevar adelante esa estética general de vestimenta, de tatuajes, pero vas a ver, si te pones a afinar un poco en los recitales, que los y las pibas, ya en estilo tradicional, realismo, la verdad que se abrió mucho. No creo que haya un solo estilo. Pero sí, mucho, mucho, y en diferentes partes del cuerpo, cuello, zonas que pican, zonas que son complejas, ¿no? Eso sí, te diría, no un lettering pequeñito que no se vea, sino cosas realmente, como decía antes, me parece un poco más comprometidas. Claro, es lo que vos decís, es llevarlo literalmente en la piel como una bandera, pero grabada. Me parece interesante ligar esto con Ruja, si te parece que los shows de horror vienen a llenar algo que quizás en el teatro mainstream, tradicional, o el teatro musical, no estaban tomando, no estaban tematizando, quizás. Hay de todo. Acá en Argentina, hace unos cuantos años que se empezó con esta movida así más del horror y el terror, eh, y hay mucho público. Así que hay mucha gente que le gusta el estilo. En el pro de la calle Corrientes no vas a encontrar obras de teatro de terror. Es obvio. Y Calle esto también, Corrientes bueno, es donde ligado están todas a las lo obras de que decía teatro yo para en el el que es de otro principio, país y ¿no? lo Es conoce. como algo que parece que no, esto no se habla, esto no va, esto no, a Broadway no llega, esto a Calle Corrientes no existe. Eh, y me gustaría también, ya que venimos hablando de la muerte, de las representaciones de la muerte, eh, preguntarte, Sofía, si hay un lugar en la fotografía para la muerte o también es un tema que parece medio velado, como esto acá, de esto no se habla, esto no se fotografía. Creo, Sofi, que no te estoy escuchando, no sé. Ten cuidado de desmutear el mic, nada más. No te preocupes, cosas. Ahora sí, cosas que pueden pasar. Puede fallar. En la expresión fotográfica, en realidad uno captura lo que se está manifestando. En la expresión más dark se da un estilo bien pronunciado sobre la muerte, ¿no?
Carolina, la chica de Argentina que tiene una banda bien dark, yo le había hecho una sesión de fotos en Chacarita. Bueno, ya me va a salir la banda. Y bueno, hicimos una sesión de ella, bien pronunciada, con un catchway, y bien en el lugar, y ahí se manifestó mucho más la muerte, ¿no? Se podría decir, pero es según lo que el artista quiere mostrar. También cada artista visual recorta según lo que uno considera. Claro, porque pensaba, me acordaba en estos días, aparte por algún motivo de la vida las vi, estas fotos que se solían tomar hace muchos, muchos años de la gente muerta, que era toda una costumbre, como la fotografía no era como hoy, agarro el teléfono celular y tengo la fotografía todo el tiempo a mi disposición. Había una costumbre de fotografiar a la gente cuando moría, porque quizás era la única oportunidad, como nada, lo traigo a colación porque parece que al principio incluso del arte de la fotografía estaba presente y ahora se ha ido borrando. Yo entendí como algo, como la expresión en vivo, ¿no? En realidad, por ejemplo, a Sarmiento, que vendría a ser como el primer gran maestro argentino, se lo retrató ya muerto. La última foto que se le toma muerto. Se sacaban fotografías como recuerdos. Piensen que antes uno se retrataba para mandar una postal que va a llegar dentro de 3 o 6 meses, y que era para presentar a familiares. Este es mi hijo, esta es mi nuera, ¿no? Y entonces la forma de la presentación por el sentido migratorio tomó más peso. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo accedía a la imagen, no todo el mundo accedía a sacarse un retrato. El que se sacaba un retrato era porque tenía un poder económico. Y hablando de muerte, ya que estamos, recuerden que también en Perú y toda la parte de Jujuy también, y la parte boliviana, las cholas, hay como una creencia muy fuerte de que el fotógrafo, cuando captura la imagen, le saca el alma a la persona, digamos, ¿no? Y esto estaba relacionado a que antes, cuando el flash era de farol, que solamente era un solo disparo, digamos, hacía un impacto tan grande que la gente se asustaba y pensaba que realmente le sacaban el alma. Después esto se fue como llevando a algo más cultural, hasta que hay gente que, bueno, yo he tenido amigos o una experiencia muy grata de gente que no la pasa bien siendo retratada, ¿no? Son creencias. Pero sí, la fotografía tiene en sus inicios mucho que ver con la muerte, muchísimo. Claro, y me llama la atención, bueno, si seguimos pensando esta evolución y el hecho de que ya la fotografía la llevamos, aunque no lo pensemos así, vivimos en una cultura de la imagen y capaz que no lo pensamos, pero vivimos subiendo selfies, vivimos subiendo la foto del plato que nos comimos a Instagram, y vivimos en general en una cultura de la imagen y no tomamos conciencia de que la llevamos con nosotros y sin embargo la muerte está borrada, excluida. Esto igual, sería como decía Bourdieu, de la clase media, la fotografía es una forma de ostentación, ¿sí? De ostentar el plato de comida, de mostrar el lugar donde accedo en vacaciones.
mucho más habitual que en otro momento. En otro momento, para que una persona te retrate, vos tenías que pagarle, y al principio estaba el pintor, y después vino el fotógrafo, pero siempre fue como costoso. Ahora es mucho más tangible, pero es mucho más superficial también. Está Me muy gusta porque relacionado a la ostentación. me lleva a la conclusión, quizás apresurada, de que la muerte no es considerada algo que haya que ostentar o que mostrar en esta sociedad. Es una sociedad escéptica que no muestra la muerte y que no la acepta, quizás. Bueno, sabemos que Faca se tiene que retirar del panel, pero me gustaría hacerte la última pregunta para que, como despedida, hablamos de la estética y de cómo el metal se expresa a través del tatuaje, pero ¿qué crees que el metal le aportó a la cultura del tatuaje? Yo creo que la visibilizó mucho más, ¿no? Porque, bueno, existe mucho de esto que hablamos hace un rato a través de Sofía, de, bueno, de los frontman, ¿no? Y hoy en día, por suerte, hay muchas más mujeres también, digamos, en el frente de bandas de rock y de metal, y me parece que eso transmite mucho, que es lo que también le da esa expectativa a los fans de ir y querer ser como ese frontman, como esa líder, ¿no? De vestirse igual, tatuarse igual. Y el tatuaje, me acordaba de esto que hizo Alice Cooper en Inglaterra, ¿no? De pasear ese cartel, cuando llegó a tocar Inglaterra, de pasear ese cartel tipo de publicidad, de él envuelto con una boa, ¿no? Entonces, ahí va la imagen de nuevo del metal como poniéndose frente a la opinión de todos, ¿no? Es como una manera de sobresalir, ¿no? De una sociedad que parece ser toda cuadrada, es la manera de salir. Y creo que el metal le aportó mucho, mucho de la imagen, de esto que decíamos hoy de las revistas. Nos fijamos cualquier tipo de revista de años anteriores y la estética y el tatuaje vienen del lado de esas bandas. No es por menospreciar los artistas de bandas de pop o de otros ritmos, pero lo vas a ver, ¿viste? Lo ves en otros tipos de líderes de bandas o bajistas o cualquier tipo de integrante, y no es la misma carga en los tatuajes. Pareciera ser como algo muy, muy centrado esto de la música pesada, pero no pasa, no vas a ver una banda de hoy, de pibes de ellos de Palermo, por más que, bueno, hay metaleros de Palermo, pero de estas bandas de rock un poco más soft, y no aparece esa carga del tatuaje sólido y bien expuesto. Me parece que el metal le dio eso, como le acompañó de libertad a la gente para poder ir y tatuarse y decorarse y modificarse sin preocuparse por lo que diga la gilada, como dicen. Perfecto, sí, sin duda es algo que podemos rastrear definitivamente en la cultura pesada. Faca, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu gran aporte. Así que muchísimas gracias por haber traído la pata del tatuaje, que es invaluable, como venimos diciendo, para la cultura pesada. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme invitado y bueno, súper interesante también la ponencia de todos y sí, totalmente, el tatuaje le dio mucho al metal y el metal también al tatu, ¿no? Yo creo que es fundamental. Sin la presencia del metal y de esos líderes tatuados no hubiese sido tan popular como lo es hoy. Me parece que uno va a ver carajo, va a ver bandas de hoy súper actuales y no ves una persona sin tatuajes, así que está muy relacionado, ¿no? Tiene una cosa de comunión desde siempre casi. Definitivamente, bueno, me lleva esto a pensar que nosotros, les artistas de teatro musical, como me cuesta el inclusivo, no podemos tatuarnos. Bueno, yo tengo algunas cositas muy pequeñas, pero hay como una regla tácita de que si te tatuás no podés ser y transformarte en otro personaje porque ya tenés una marca y tenés algo que te distingue a vos como persona. Entonces, este combinado identitario de lo que uno es y lo que uno lleva en la piel, me parece muy interesante. Así que muchas gracias y... Bueno, gracias a todos y bueno, lo veo luego en diferido y bueno, gracias, un gran abrazo.
Igualmente, y retomando con esto, me gusta porque está presente en muchas de las cosas que estamos diciendo, esto de destacarse, esta cuestión de quizás la provocación, esto de, bueno, me hago un tatuaje pequeño o me hago un gran tatuaje con trazos muy fuertes, con cuestiones definidas, el metal como destatario, que esto lo dijimos un poquito antes, o el metal como ocupándose de los temas que otros sectores de la sociedad no se ocupan, o esas cosas que no se dicen. Y me disparó la pregunta, Ruja, ¿por qué hacer un show de horror? Más allá de las posibilidades artísticas, ¿qué es lo que querés transmitir con el show del horror? Bueno, cosas de la virtualidad. Creo que ahí te escucho, Ruja. ¿Me escuchás? Estoy teniendo como muchos problemas de conexión, perdón. Ah, pero ahí te escucho perfecto. Ahí estamos. Yo te escucho tipo robot y entrecortado, ¿viste? Entonces no sé de qué. Escuché lo anterior que estaban hablando. Si me escuchás ahora, te repito, la idea era tratar de ver por qué un show de horror, por qué expresar estas temas que el teatro mainstream o el teatro comercial deja de lado. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, que fin de todo lo entrecortado. Me gusta mucho el terror y era algo que acá en Argentina veía que no había. Más que nada fue, y usando lo que tantos años eh, y estaba buenísimo tratar de plasmarlo en un show, músico también. Me gustaba que tenga actores, que tenga performers, y todo relacionarlo como si fuera una película de terror que el público entra en una película. Es algo así más o menos. No sé si se entendió algo, si acá se me sigue apareciendo No, sí, todo entrecortado. se entendió, se entendió. Creo que lo que decían en la presentación de la tarea docente en tiempos de pandemia nos acostumbró a estas cosas, pero se entendió, sí, esta cuestión de llevar eso que vemos en otros lenguajes artísticos que parece que lo tienen autorizado, cosas que de repente en el teatro, que bueno, es un arte muy particular también, no, parece que no aparece, o aparece de otra manera, como decía Iris, una cuestión más de esta forma, pero de esta otra no. Y pasamos a un par de preguntas del público, me encanta cuando el público participa. Tenemos una pregunta de Carlos, que quiere preguntarle a Iris qué cruces hay con propuestas como las de brujería, que toma el tema narco y la muerte, y qué mirada tenés vos, Iris, de la banda desde el punto de vista artístico, del lugar de, como tú, como vos, como mexicana, como si pensás que es representativa de la cultura mexicana. Bueno, en primer lugar, yo, como, como he entendido que se le ha categorizado a brujería, no saben cómo ponerlo, si como banda estadounidense o banda mexicana, o sea, nadie sabe cómo definirla. Sin embargo, yo en lo personal tomaría préstamo de una categoría de la historiografía del arte que es el arte chicano, que el arte chicano es precisamente una corriente de a finales de los 70, 60, algo así, que buscaba justamente reivindicar a las minorías migrantes en Estados Unidos. En ese sentido, es que yo categorizaría a brujería. Por otro lado, pues también puedo decir,
que me encanta, que me vuela la cabeza. O sea, cada vez que lo escucho es un bromance que tengo. Y por otro lado, si bien yo no soy una persona que pudiera considerarme chicana en ese sentido, sí hay una parte de mí que se identifica con lo que hice respecto de ser familia de migrantes y de migrantes ilegales, porque el margen de la ilegalidad es justamente una de las cuestiones más importantes dentro del arte chicano. No solamente el estatus migratorio, y que el estatus migratorio de alguna forma te lleva a trabajar en situaciones no reglamentadas como lo es el narcotráfico u otros tipos de actos delictivos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te podría decir que me identifico mucho. Y por otro lado también, por ejemplo, con su disco de Matando Güeros, evidentemente haciendo alusión a Donald Trump y toda esta supremacía blanca, pues bueno, o sea, sí hay muchos elementos que a mí, como mexicana, me tocan. Sin embargo, creo que sí hay que ser críticos desde dónde los estoy tomando, porque, insisto, yo no podría apropiarme de la bandera chicana solamente porque sí. Me pareció interesante esto último que dijiste, esto de la apropiación. ¿Crees que esto es, y te lo pregunto, esta pregunta creo que excede en gran medida al metal, pero vemos mucho las imágenes de la cultura mexicana, especialmente todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos y las calaveras mexicanas, y ya está, ya me contestaste todo con el gesto. Pero ¿crees que es también una objetivización de la cultura? Porque parece lo único que se difunde de la cultura mexicana. De hecho, en una de las imágenes que mostré, y si me dan permiso, miren, yo trabajo con imágenes materiales, o sea, yo imprimo mis imágenes para que las vean, ¿no? Entonces, en esta imagen, no, donde está la Catrina representada, obviamente yo no me quiero poner purista en el sentido de decir que los símbolos tienen un único significado, ¿no? Guadalupe Posada utilizó la Catrina como una sátira social de las mujeres mexicanas que tenían antecedentes indígenas y que pretendían ser como las europeas, ¿no? Posteriormente, y con el desfigure que se hizo con Diego Rivera, que también, ¿saben? Representando a la Catrina, pues entonces todo el mundo empezó a decir que la Catrina es la muerte, la representación mexicana de la muerte. Y peor aún, pero de verdad peor aún, Coco. De verdad, o sea, puede parecerles muy mágica la película y todo lo que ustedes quieran, pero al final del día se toma estas representaciones prestadas. De hecho, hasta hubo esta representación que dice, Disney está preparado para apropiarse de tu cultura y comercializarla. Claro que hay este tipo de apropiaciones y sobre todo respecto de esto. Y lo que más a mí me preocupa respecto del tema de la muerte es que se piense que la muerte en México solo existe en términos de Catrinas, de Coco, de la película de James Bond, y que no existe en términos de lo difícil que es ver a todas las morgues desbordadas porque no tienen dónde guardar tantos cadáveres. Me das pie para ir cerrando y volver como la buena estructura del cuento, ya que estamos hablando de lenguajes artísticos, la buena estructura del cuento que empieza y con su final te devuelve al principio, la importancia que tiene como metaleros, metaleras, metaleres, que nos identificamos con esta cultura de tratar de llevarla y de llevarla a otros lenguajes. Y esto que decía, la importancia de que por qué si en Broadway todas las culturas tienen su lugar, la nuestra parece que no está, no existe o no se habla, no se canta. Y me gusta esto que decís, bueno, quizás si podemos
algunos o algunes tomar desde esos lugares en los que no están estas representaciones y llevar las nuestras y cuestionar. Y con esto que venimos diciendo desde el principio de la charla, con la insignia que tiene el metal de provocación o de cuestionamiento o de ir en contra de lo establecido, quizás podemos lograr primero superar las vallas con otros lenguajes artísticos y segundo abrir a la crítica, que me parece que también es lo que quiere el arte. Digo, todo arte es político, pero a veces no se da cuenta, me parece. Pero lo tiene esa función. Así que quería agradecerles muchísimo a Ruja, a Sofía, a Iris por su participación y su invaluable aporte y por la hermosa mesa panel híbrida y encima la primera que hemos hecho y que, bueno, nada, gracias a todas, todes, todos quienes están del otro lado, quienes nos mandaban sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias por escucharnos y nos despedimos. Los veo en los siguientes paneles como espectadora.